Tardes. Les agradecemos mucho que se hayan conectado en este horario. Desde la Comisión Directiva de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, les damos la bienvenida a este evento científico como nos habíamos comprometido. Nuestro tema de hoy va a ser síndrome de ovario poliquístico, nuevas terapéuticas previniendo complicaciones futuras. Para ello contamos con una profesional excelente, la doctora Elizabeth Balinotti. Creo que si vamos a ocupar tiempo en decir su currículum, no lo vamos a terminar y vamos a perder oportunidad de escucharle a ella. Ella está como representante de la Red Integral de Atención a la Diabetes del Instituto de Previsión Social y del Servicio de Endocrinología del Hospital Central del IPE. Quiero agradecerle también a la doctora Ana Ábalos, que va a estar como comentarista, y aclarar que lamentablemente el doctor Manabela tuvo problemas con su vuelo de regreso, fue allá a Estados Unidos a recibir un premio excelente a su trabajo, a la excelencia de su trabajo, y lamentablemente no puede compartir con nosotros. Además está decir que agradecemos mucho el poder estar con ustedes y compartir esto al laboratorio Éticos y a su equipo completo. No voy a dar nombres porque corro el riesgo de olvidarme de alguno de ellos. Entonces, vamos a iniciar. Voy a dar una pequeña introducción, que es la que le correspondía al doctor Manabela, sobre lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es uno de los trastornos endocrinos y metabólicos que es complejo y fenotípicamente heterogéneo. Excede, va más allá de lo que es la reproducción y abarca principalmente en mujeres premenopáusicas. Sí. Entonces, compartir. Comparto. Entonces, eh, sabemos que el hiperandrogenismo, la disfunción ovárica y las alteraciones metabólicas involucradas en la fisiopatología interactúan, se superponen y se potencian, lo que hace que se perpetúe este síndrome, pasando a formar un verdadero círculo vicioso donde va reentrando constantemente. Este trastorno metabólico generalmente encuentra un entorno y ese entorno hace que se desenmascaren rasgos genéticos de esa disfunción ovárica, donde el trastorno endocrino en sí mismo pasa a agravar ese desorden. Y así encontramos con el síndrome de ovario poliquístico con frecuencia que se asocia a la adiposidad abdominal, a la resistencia a la insulina, la obesidad, los trastornos metabólicos y factores de riesgo cardiovascular. Haciendo hincapié en la resistencia a la insulina como un factor cardiovascular reconocido que en sí mismo se asocia al hiperandrogenismo, se relaciona mucho con la obesidad, la dislipidemia, el aumento de los triglicéridos, los altos niveles de LDL y los bajos niveles de HDL. La hiperhomocisteinemia, la hipertensión arterial, la aterosclerosis prematura, la intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus tipo 2 y principalmente el síndrome metabólico. Con todo esto, reconocer que ese síndrome metabólico y el factor de riesgo cardiovascular
están claramente aumentados con el síndrome de ovario poliquístico, es necesario considerar la salud cardiovascular general de nuestras mujeres. Por eso, al hacer el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, debemos abordar diversos componentes de esta enfermedad, incluido el sobrepeso y la obesidad, que va a ser el tema que nos va a ocupar hoy. Las anomalías metabólicas, la anovulación, el acné, el hirsutismo, la protección endometrial, la infertilidad y los factores de riesgo cardiovasculares, así como también debemos tomar en cuenta que hay trastornos en el ánimo de la salud de la mujer, por lo cual debemos ir en pos de ello para mejorar la calidad de vida de las mismas. Entonces, desde CEGIR Paraguay, la red de atención integral a la diabetes, les presentamos las nuevas terapéuticas para prevenir las complicaciones futuras del síndrome de ovario poliquístico en nuestras mujeres. Doctora Balinotti, adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto. Gladys, gracias por la invitación, doctora Ana también. Y un saludo al doctor Manabela que no pudo estar también. A María, éticos por la invitación y la capacidad de tener acá, estar desde mi casa hablando con ustedes y aprendiendo con ustedes. Quisiera compartir un ratito mi, mi presentación, un segundito. Qué simpático. Esperen, ya voy a encontrarla. Un ratitísimo. Acá la tengo. Ahora sí. Acá. Ahora sí. Compartir. Un momentito y ya empezamos. Bueno, les quiero hablar entonces hoy del síndrome de ovario poliquístico y de un tema que a mí me apasiona de sobremanera, que es el tratamiento también de la obesidad, de la insulinoresistencia, ¿verdad? Que es lo que frecuentemente vemos. Quiero nomás decir que en Paraguay nosotros tenemos desde la encuesta nacional de salud actual del 2023 un 69,3% aproximadamente entre obesidad y sobrepeso, o preobesidad, que también ahora se llama. Y eso realmente es gravísimo. Entonces vamos a hablar de muchas cosas que tengan que ver con la insulinoresistencia y la obesidad. El síndrome ovario poliquístico y sus nuevos enfoques. Sabemos que las características del síndrome ovario poliquístico físicamente pueden estar marcadas por el hirsutismo, puede haber periodos menstruales irregulares, infertilidad, acné severo, piel grasa, acantosis nigricans, y por supuesto una insulinoresistencia que está presente en aproximadamente el 60% de las pacientes con síndrome ovario poliquístico, no el 100%. Tiene también algunas veces, o sea, no todas las veces, pero sí la mayoría de ellas la morfología ovárica de poliquistosis. Vemos que para entender este síndrome ovario poliquístico hay que hablar de que hay realmente causas que tienen que ver con una genética poligénica, ¿verdad? Que se asocia también a la insulinoresistencia, es decir, un defecto en los receptores de insulina que hace que la paciente sea insulinoresistente. También hay un aumento de las hormonas hipotalámicas, la liberadora de gonadotropinas, y por lo tanto también una liberación mayor de LH y FSH que se ve, digamos, aumentada por esa insulina que está sobresaturando todos los receptores, pero también está circulando y hace que haya una mayor cantidad de hormonas LH y FSH. En fin, es todo un proceso y un círculo negativo que va haciéndose más vicioso a través del tiempo, y vemos también que la evolución natural de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico es el desarrollo de la obesidad, la diabetes o la prediabetes, que se puede dividir en intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunas, la hipertensión arterial, y después, a lo largo del tiempo, más frecuentemente se ven en ellas también los accidentes cerebrovasculares y el infarto agudo miocardio y las muertes de causa cardiovascular. Y por supuesto, las otras complicaciones que vienen asociadas a la hiperinsulinemia y a la obesidad, como son 13 tipos de cáncer, alteraciones
articulares, alteraciones psicológicas, alteraciones sexuales, alteraciones en la fertilidad. Es decir, es un origen, pero que se expande hasta ser una bomba. Y aquí les traigo un estudio que se publicó ya en el 2008 que muestra algo muy interesante. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero que son delgadas, es la barra blanca. Las mujeres delgadas y saludables que no tienen síndrome de ovario poliquístico. Después vemos en la gris oscura, vemos las obesas, las pacientes con obesidad, pero saludables, y las pacientes con obesidad pero con síndrome ovario poliquístico. Y si nosotros medimos la glucosa plasmática en ayunas, van a ver ustedes que en las delgadas sanas es más baja la glucosa, las delgadas con síndrome ovario poliquístico es más alta la glucosa en ayunas, en las obesas saludables es más alta que en las delgadas con SOP, y en las obesas con síndrome ovario poliquístico el azúcar es más alto, a pesar de no tener ni prediabetes ni diabetes. Pasa lo mismo con acá ven la insulinoresistencia. Las delgadas con síndrome ovario poliquístico tienen insulinoresistencia, y las obesas con síndrome ovario poliquístico tienen mayor insulinoresistencia. Entonces es algo casi inherente al diagnóstico esta insulinoresistencia. Si nosotros vemos que la prevalencia de SOP en relación al índice de masa, solemos hacer al revés. Nosotros decimos que aproximadamente el 50-60% de las pacientes con síndrome ovario poliquístico son obesas. Pero si hacemos al revés y vemos las que tienen peso normal, el 8,2 nomás tiene un SOP. En normal bajo es 8,2, normal 9,8, sobrepeso 9, casi 10%, obesidad clase 1, 5,2, obesidad clase 2 es 12,4 y 11,5. O sea, la prevalencia va subiendo también en las personas con obesidad. Entonces, digamos que el 12% de las personas con obesidad grado 2, 3 tienen también un síndrome ovario poliquístico. Pero si hablamos del SOP ya diagnosticado, el 60% aproximadamente tiene obesidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que, digamos, que contribuyen a la aparición del síndrome ovario poliquístico? Está la predisposición genética. Claramente hay un clúster genético, o sea, es poligénica, tiene mucho que ver con la genética de dónde provienen, digamos, estas personas del Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo. Y bueno, y esto lleva a un desequilibrio hormonal con un aumento de la secreción de andrógenos. Hay niveles de insulina más elevados, por lo que le dijimos que hay una alteración en los receptores de insulina, y esto hace que haya una mayor sobreproducción de la insulina. Hay que decir también que esa insulinoresistencia y esa cantidad elevadísima de insulina que se produce va cansando a las células beta del cuerpo, y por eso es que cuando nosotros vemos que la glucosa en ayunas empieza a levantarse, en la reserva pancreática de células beta ya está disminuyendo. Y entonces, al estar disminuida, ¿por qué se mueren esas células? Por apoptosis. ¿Por qué? Por cansancio. Cuando nuestras pacientes con síndrome ovario poliquístico obesas desarrollan la diabetes, en realidad tienen menos del 50% de su reserva de células beta, ¿verdad? Entonces, la obesidad está en ese proceso también genético, la disfunción ovárica de la que ya hablamos, y las anomalías hipotalámicas y pituitarias que ya dijimos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación fisiopatológica entre la obesidad y el síndrome ovario poliquístico? Vieron que en el medio está la hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia también lleva a una hiperfagia. De ahí que, por ejemplo, las dietas bajas en carbohidratos simples son mejores para los pacientes con insulinoresistencia, porque hacen que haya menor secreción de insulina, y al estar menos tiempo la insulina también tienen menos hambre los pacientes. Este es un mecanismo también negativo que es circular y acumulativo. Vemos también que esta hiperinsulinemia hace que la paciente siga comiendo y come generalmente más carbohidratos simples. Este carbohidrato simple se acumula en forma de triglicéridos, se transforma en triglicéridos, se acumula en el hígado y produce lo que nosotros conocemos como el síndrome de ovario, perdón, síndrome de hígado graso. El hígado graso, a su vez, es un estado en el cual tenemos el hepatocito lleno de triglicéridos, y ese hepatocito sufre un proceso inflamatorio
que le lleva a aumentar la insulinoresistencia, lleva a una inflamación, puede llegar a una esteatohepatitis, a una cirrosis o a un cáncer hepático también. El hiperandrogenismo que viene asociado a esta hipersecreción de insulina, a la resistencia a la insulina, alteraciones menstruales, la hiperinsulinemia también lleva a una disfunción ovárica por un proceso de feedback negativo. Esto dijimos ya que puede llevar a la diabetes y la diabetes al riesgo de eventos cardiovasculares muchísimo mayor, ¿verdad? Entonces no sé dónde está el huevo o la gallina, pero en realidad es probablemente algo que viene bien genéticamente visto. A largo plazo, el síndrome ovario poliquístico, por supuesto, lleva a la subinfertilidad, a las complicaciones obstétricas, al riesgo de muerte más temprano por enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, al síndrome metabólico, que se asocia a hipertensión y dislipidemia, a las malignidades, que es muy frecuente, y a las complicaciones psicológicas como la depresión. Entonces, ¿cuáles son? El cáncer relacionado más frecuentemente al SOP es 2.7 veces mayor el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio en las mujeres con síndrome ovario poliquístico. Hay un posible riesgo de cáncer de ovario y también no hay una asociación entre el SOP y el cáncer de mama. O sea, una asociación directa por lo menos no hay. Pero sí hay una asociación entre la obesidad y el cáncer de mama. Bueno, el SOP dijimos que hace que tengamos mayor necesidad de usar tratamientos de fertilidad. ¿Y cómo se maneja el SOP? Eso no lo voy a decir yo en general, pero la terapia para el hiperandrogenismo normalmente son los antiandrógenos, los anticonceptivos. La metformina no está indicada para el tratamiento del hiperandrogenismo, pero tiene un efecto, digamos, indirecto sobre eso al disminuir la secreción de insulina, pero no directamente sobre la secreción de las células beta, sino mejorando la insulinoresistencia hepática. Por lo tanto, las células beta no tienen que producir tanta insulina. Después, por supuesto, para la fertilidad tenemos que usar la gonadotropina, la cirugía ovárica en el caso que fuera necesario. La cirugía bariátrica y tratar la obesidad mejoran la fertilidad. Entonces, ahí tratar la obesidad es un punto fundamental para aquellas pacientes, sobre todo que tengan infertilidad y a las que ya están teniendo sus defectos metabólicos. La pérdida de peso de 5 al 10% en las mujeres con obesidad es fundamental porque eso también mejora completamente su riesgo de desarrollar otras enfermedades, mejora los ciclos menstruales, mejora los síndromes androgénicos. Entonces, la píldora anticonceptiva oral y la metformina también se da. Hablemos un ratito de la obesidad. Dentro del síndrome ovario poliquístico tenemos a la obesidad como toda una entidad y es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad recurrente que no tiene cura. Al decir crónica, no tiene cura. Definimos a la obesidad por el índice de masa, pero actualmente sabemos que el índice de masa no es el mejor método para medir la obesidad. Lo que tendríamos que también es valorar la composición corporal y ver cuánta grasa y músculo tiene nuestro paciente, porque nuestra paciente puede ser delgada, pero con una gran cantidad de grasa corporal y que entonces tiene una obesidad, realmente de una cantidad excesiva de grasa, pero y muy baja musculatura. Entonces es una persona delgada, sarcopénica, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también puede ser un sesgo el índice de masa solamente. Y lo que se correlaciona más con la obesidad o con la cantidad de adiposo, la adiposidad es la cintura abdominal. Y nosotros los latinos, en general, tenemos que utilizar los datos del sur de Asia. Y el sur de Asia, el masculino, una cintura mayor a 90 ya es obesidad abdominal y en las mujeres una cintura mayor a 80. Antes éramos más felices porque era 102 y 88, pero ahora eso bajó y tenemos que tener una cintura menor a 80. Hay que decir que la obesidad por sí misma, es decir, un síndrome ovario poliquístico con obesidad, la obesidad por sí misma produce una expectativa de vida que disminuye. Y ven ustedes, si un paciente tiene 70 años y un índice de masa de 40, por ejemplo, tiene 50% nomás de probabilidades de llegar a los 70 años. Impresionante. Si tiene un índice de masa
de 35 a 40 tiene 60% de probabilidad de llegar a los 60, a los 70, y si tiene un índice de masa normal, tiene 80% de probabilidades de llegar a los 70. O sea, disminuye realmente la obesidad sola disminuye la cantidad de años que podemos vivir. La prevalencia global de esto es 650 millones de personas y digamos que el 12% de estas 650 millones de personas tiene un síndrome ovario poliquístico. Entonces, la obesidad cumple los criterios comunes de enfermedad y es un estado de deterioro del funcionamiento normal del organismo, ¿verdad? Y en la obesidad se pierde la regulación del apetito, el balance anormal de energía, disfunción endocrina, infertilidad, hígado graso, dislipidemia. Está asociado a dolor articular, metabolismo alterado, apnea del sueño, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis y el síndrome ovario poliquístico. La obesidad ahora recién está reconocida como una enfermedad crónica, todavía no está cubierta por los seguros en casi todos los países del mundo, así con tratamiento farmacológico o cirugías, y es algo a lo cual nosotros tenemos que apuntar. Sigue siendo subdiagnosticada, aunque a pesar de que nosotros viendo casi un 80% de los casos vamos a poder decir que realmente una persona tiene obesidad solo al mirarla, pero eso no se escribe en las historias clínicas y no se recibe el tratamiento de la obesidad. Si del 100% de las personas que viven obesidad, 40% con obesidad, 40% nomás son diagnosticadas y mucho menos del 20% reciben tratamientos basados en la evidencia científica. Entonces, pero si uno le pregunta al paciente que es obeso si percibe la obesidad como una enfermedad, solo el 11% dice que es una enfermedad. Y se le pregunta a los médicos, solamente el 35, no, el 88% ya del personal de salud dice que la obesidad es una enfermedad. Bueno, ¿y cuáles son las barreras para perder peso? Los pacientes y los médicos opinan distinto, pero en general los pacientes dicen que es que no pueden hacer dieta, que tienen hambre, que no pueden adherirse a un plan, y nosotros que somos médicos decimos que el paciente es caigüe o no tiene la disciplina o le queremos culpar siempre al paciente. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica, cumple los criterios para una enfermedad crónica, es un deterioro del funcionamiento normal del sistema, tiene signos y síntomas característicos y produce un daño y una morbilidad. Sigue siendo subtratada. Y si comprendemos la obesidad como es, tiene factores inherentes que lo predisponen, los fisiológicos, los genéticos y los ambientales. Y si hablamos de la enfermedad, de la fisiología, vemos que hay una alteración en el sistema de hambre y recompensa y de plenitud y saciedad, y las señales también endocrinas a corto y largo plazo. Entonces, la obesidad es una enfermedad neuroendocrina, como lo es también el síndrome de ovario poliquístico. Porque ustedes ven, el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración de la secreción de las hormonas hipotalámicas reguladoras de la gonadotropía, o sea, de las gónadas, y también hay una alteración en los receptores que producen hiperinsulinemia. Entonces, es una enfermedad neuroendocrina. Y la obesidad también es una enfermedad neuroendocrina donde hay un desfasaje digamos, de las hormonas que producen saciedad y las que producen eh, hambre. Entonces, la etiología de la obesidad es más compleja de la que nosotros pensamos, ¿verdad? Habitualmente. Vemos que hay una causa hedonista de la búsqueda de energía, ¿verdad? Y el gasto energético es menor. Pero ¿por qué esa búsqueda de energía es tan intensa? Porque hay un desequilibrio en las hormonas que producen hambre. Entonces vemos que hay en la alimentación homeostática, es decir, en aquella alimentación normal, vemos que hay un equilibrio entre las hormonas que dan saciedad, como la GLP-1, que es la hormona parecida al glucagón, el péptido II, la oxintomodulina, el péptido PP y la amilina, que aumentan la saciedad, y la grelina, que es la que da hambre. En la alimentación hedonista tenemos que hay lo que altera, digamos, la gana de comer es el estrés. Es decir, esa persona que se pone nerviosa y come, tiene una alimentación hedonista, donde lo que nosotros sabemos que hay una alteración de la dopamina y todos los sistemas dopaminérgicos.
y hay una ejecutora que es la que decide comer. Bueno, entonces, habla solamente de esto que le estoy diciendo, de, de los mecanismos neuroendocrinos que dan saciedad y hambre. Y sabemos que hay una cantidad muy importante y variada de moléculas que ya han sido descubiertas que actúan sobre el apetito y la saciedad. Existe un factor hereditario, ¿verdad? Donde hay genes que nos ponen en riesgo de desarrollar la diabetes y la obesidad, y vemos familias enteras obesas, por ejemplo. Pero hay que decir que no solamente se hereda el patrón genético, pero que sí tiene muchísimo que ver, sino también se hereda el patrón ambiental. Es decir, se heredan los genes y se heredan las costumbres, tradiciones, creencias, los factores socioeconómicos, el ambiente alimentario y la disponibilidad de alimentos económicos y muy palatables también, ¿verdad? Todo eso tiene que ver mucho con la condición cultural y tradicional. Entonces, ven ustedes, este es un mapa de la obesidad hecho por los ingleses, siempre son los máximos. Ellos hicieron este mapa demostrando que existen tantos factores ambientales, orgánicos, en la producción de alimentos, que serían los industriales, la educación, los factores macroeconómicos y microeconómicos y la naturaleza del trabajo que hacemos y también la decisión de cuidar o no la salud. Entonces, mantener la pérdida de peso es realmente un reto. Todas las intervenciones que mostramos acá en este grupo de estudios son solo dieta. Y ven ustedes que la línea más oscura habla del cambio promedio del peso durante la dieta, pero el cambio promedio de peso durante el seguimiento es la otra línea, la azul clara. Y ven ustedes que ninguno de los pacientes puede continuar con esa pérdida de peso, a pesar de haber bajado mucho, va subiendo otra vez y la pérdida de peso se va recuperando a través del tiempo. Y si vemos esto, que en realidad es las intervenciones para el control de peso y la frecuencia con que son seguidas de un incremento de peso. La dieta muy baja en calorías, vieron ustedes, produce una bajada de peso importante y después empieza a subir otra vez años posteriores a la intervención. Y el 100% de los pacientes vuelve a recuperar todo el peso a los 5 años, sí o sí. En la modificación de dieta con terapia de conducta también ocurre lo mismo. Bajan durante la intervención y después a los 5 años están totalmente gorditos o más. En la dieta muy baja en calorías, más terapia de conducta, bajan más aún de peso, pero vuelven a subir otra vez. Hasta los 5 años ya están todos gorditos. ¿Y por qué no es fácil perder peso y no volver a ganarlo? Porque esta ecuación del balance energético se ve determinado por la comida y por el gasto energético, por un lado. Y vemos nosotros que la tasa basal, el gasto energético depende de muchas cosas, pero sobre todo decirles que, como dijimos, todas estas hormonas se ven alteradas. Las que producen hambre, saciedad y plenitud las de hambre están muy aumentadas y las otras están muy bajas. Y cuando nosotros hacemos una dieta, siempre tenemos después más hambre al dejar esa dieta. Y aquí vemos, se midió el apetito puntuando una escala de evaluación y cuando empezaron los pacientes una dieta tenían esto nomás de hambre. Pero cuando terminaron, cuando bajaron, digamos, de peso a la semana 10 llegaron a tener muchísimo más hambre. Y esto se observa también cuando se miden los péptidos que dan hambre, es decir, el cuerpo o la obesidad se defiende a sí misma produciendo los neuropéptidos que después te dan más hambre para que vuelvas a ganar peso, porque ese es su punto de equilibrio. Y digamos que esto era un evento, o sea, la obesidad en realidad es la capacidad de guardar la grasa y de tener y buscar luego los alimentos calóricos, y era un rasgo positivo evolutivo. Actualmente no lo es, ¿verdad? Entonces, el punto de control siempre es el peso más alto. A ese peso es a donde quiere llevar el cuerpo otra vez. En las personas normales, en las que no tienen la genética para ser obesos, el cuerpo se regula otra vez y sube 2 kilos, después baja otra vez esos 2 kilos y se mantiene más o menos en un rango entre 3 y 4 kilos
a lo largo de la vida que no suben demasiado. Pero en los que tienen la genética para desarrollar la obesidad, siempre se tiende al punto más alto y subir un poquito más. Y eso se vio en este estudio espectacular, que fue un seguimiento a 6 años de de aquel programa que se llama The Big Loser, el gran perdedor, ¿verdad? Que se siguió 30 semanas a 16 participantes en un sistema de dieta y entrenamiento y se lo siguió 6 años. ¿Y qué pasó? Durante las 30 semanas del programa, los pacientes tenían un promedio de 140 kilogramos y bajaron 58 kilos en la semana 30. El seguimiento a 6 años se vio que subieron 41 kilos otra vez. La ingesta, la ingesta calórica que ellos tenían, la tasa metabólica basal era 2.600 calorías. Bajaron los 58 kilos haciendo una restricción diaria de 610 calorías y bajaron esos 41 kilos. Después, a los 6 años, ellos tenían una tasa metabólica basal de 1.800 calorías, comían menos de lo que comían cuando empezaron el programa, es decir, 610 era cuando estaban en el programa y 704 menos era, pero ¿qué pasó? Ellos subieron otra vez 41 kilos. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo también tiene una adaptación metabólica en la que baja el gasto calórico. Es decir, son varios los mecanismos que ocurren en el paciente con obesidad, con síndrome de ovario poliquístico o sin síndrome de ovario poliquístico, solo que empeorando el panorama en el síndrome de ovario poliquístico por la insulinoresistencia que ya viene luego programada, pero tiene ese mecanismo de, digamos, protección la obesidad para sí misma. Es, por un lado, el hambre excesivo y por otro lado, la baja en la tasa metabólica basal. Entonces, esto favorece la pérdida de energía, la ganancia de peso nuevamente. Entonces sabemos que la obesidad está asociada a múltiples, pero múltiples complicaciones que afectan a cada órgano, sistema y especialidad médica, a múltiples complicaciones en todos los cuerpos, en todo el SOP entre ellos, y ahí no sabes cuál es el huevo o la gallina, pero por supuesto hipogonadismo en varones, su fertilidad, complicaciones del embarazo, etcétera. Y por supuesto la muerte prematura que tiene que ver mucho siempre, casi siempre con el ictus, dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, diabetes, prediabetes, trombosis, gota, etc. Apnea del sueño, por supuesto, depresión, dolores de espalda, en fin. Entonces, la pérdida de peso mejora todas las complicaciones de la obesidad, pero ¿cuánto debe ser la pérdida de peso? Desde el 5% de pérdida de peso, nosotros ya vemos un efecto positivo. De hecho, para que una droga sea aprobada para el tratamiento de la obesidad, debe haber demostrado que ayuda a perder al menos el 5% del peso que tiene el paciente, y eso es poquísimo. Entonces, pero volvamos un poquito al SOP. Entonces, tenemos varios estudios que hablan de esta droga que a nosotros nos gusta mucho a los endocrinólogos, que son los péptidos parecidos o los agonistas al GLP-1, al péptido parecido al glucagón. Y tenemos varios estudios pequeños, no tan largos, pero que hablan sobre el uso del GLP-1 en el síndrome ovario poliquístico. Y hablan de que en realidad el GLP-1 tiene muchos efectos, entre ellos tiene un efecto de saciedad, tiene un efecto de mejoría de la insulinosecreción, tiene un efecto antiinflamatorio, pleiotrópico, tiene un efecto saciógeno a nivel del hipotálamo y el núcleo arcuato, tiene un efecto de disminución de la grasa visceral. Entonces, por esos mecanismos también mejoran toda la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico, mejorando la inflamación crónica, la disfunción endocrina incluso reproductiva, y la insulinoresistencia por la pérdida de peso también se mejora. Entonces, el tratamiento tendría que ser siempre una intervención del estilo de vida, pero
no pongamos todas las fichas en el estilo de vida. Ningún estudio ha demostrado que la pérdida puede ser mayor al 7% y que se pueda sostener, a no ser que el paciente se convierta en un atleta así de competencia, que entrene 4 horas, que haga, pese sus proteínas, que coma así súper estrictamente, ¿verdad? Funciona durante los trials, pero se deja y se sigue al paciente y se ve inmediatamente cómo aumentan otra vez de peso. Entonces, las combinaciones pueden ser metabólicamente beneficiosas si se usa metformina más un GLP-1, también la cirugía bariátrica. Para el hiperandrogenismo puede ser los anticonceptivos, la terapia antiandrogénica, los procedimientos cosméticos, la metformina y el GLP-1. Para la disfunción menstrual también se ha demostrado que los anticonceptivos, la metformina y los GLP-1 funcionan en la cirugía bariátrica, y para la infertilidad, el letrozol, el clomifeno, la metformina y el GLP-1 otra vez. Ahora, el GLP-1 está prohibido, o sea, lo que hay que decirle a la paciente que está usando tanto liraglutide, semaglutide, tercipatide, cualquiera de los GLP-1, no se debe embarazar usando estas drogas porque no hay experiencia y no sabemos qué puede suceder. Y aquí les traigo, por supuesto que no para que lean, pero bastantes estudios que hablan de 40 pacientes no diabéticos, pero obesos en tratamiento con liraglutida 1.2. Recordemos que la liraglutida está aprobada para diabetes y para obesidad, pero para obesidad la dosis máxima es 3 miligramos, para diabetes es 1.8. Y en estos estudios no se llegó nunca a 3 miligramos, sino a 1.2, y ya se vio la pérdida de peso, ya se vio la mejoría en los ciclos menstruales, ya se vio la mejoría en general. Acá 32, metformina versus liraglutide. Se ven pacientes alcanzan mejores resultados con liraglutide que metformina. Después 84 pacientes aquí con liraglutide 0,6 que llegan a 0,8, a 1.8, y el 87% de ellos alcanzó una pérdida de peso mayor al 5% utilizando esa dosis, y el 32,9 llegó al 10% con liraglutide, ¿verdad? Y en fin, aquí tenemos varios, y en todas ellas hubo una pérdida de alrededor del 10%. Hay que decir que eso es lo que se espera luego del liraglutide. Más que eso, ningún estudio ha demostrado realmente. Y aquí vemos también metformina con exenatide, con liraglutide. Y acá con la dapaglifosina, que es un inhibidor del SGLT2, que también se vio una reducción del peso, porque los inhibidores del SGLT2, como la dapaglifosina y la empaglifosina, producen una pérdida de glucosa por la orina que también se ve acompañada de pérdidas calóricas por eso, pero tiene otros efectos también, que son efectos cardiovasculares positivos, porque lo que hace es sacar el líquido extra, tienen un efecto natriurético y tienen un efecto sobre las células cardíacas, mejorando la contractibilidad cardíaca. Disminuyen el riesgo de tener algún evento cardiovascular o insuficiencia cardíaca y las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, es también una posibilidad utilizar esas drogas coadministradas con metformina o solas, o con alguna droga para bajar de peso, incluso con análogos del GLP-1. Solo que todas estas drogas tienen sus bemoles, o sea, hay que saber usarlas y hay que tener una práctica progresiva con ellas. Aquí vemos que hay otros estudios, otro artículo que habla así también de todo, de público también con sitagliptina, que tenemos casi en todos lados, y que hay una mejoría del tejido adiposo visceral en las pacientes con SOP cuando se utiliza sitagliptina, y hay muy buena experiencia de usar sitagliptina, que es súper sencilla, se usa 50 miligramos y después al mes subimos a 100 miligramos con la metformina, y reduce muchísimo la grasa visceral y los efectos de hiperinsulinemia. La empaglifosina también, y la dapaglifosina en este estudio. Y aquí la semaglutide, ¿verdad? Que es la droga de moda acá en Paraguay, que se utiliza una vez a la semana, que no hay en Paraguay, se compra de Clorinda normalmente o de las fronteras. Y este estudio muestra el uso de semaglutide a 0,5 no más. Y la dosis para bajar de peso, la dosis máxima es 2.4. Y con 0,5 ya logró
realmente disminuir todos los síntomas de la hiperinsulinemia en las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Ahora, volvamos un ratito a la obesidad y veamos que el tratamiento de la obesidad necesita un abordaje a largo plazo, ¿verdad? Porque nosotros vemos acá que si un paciente no usa ninguna droga, va subiendo de peso otra vez. Con medicamentos tal vez sí se pueda lograr un mantenimiento del peso. Entonces, también esto de instaurar, como es una enfermedad crónica y por primera vez en la historia de la humanidad tenemos drogas que se pueden utilizar de forma crónica, hay que hablarle al paciente de que el tratamiento de la obesidad con droga es para siempre. Es como para la diabetes. Si uno deja de tomar la droga para la diabetes, el azúcar sube. Si uno deja de tomar su droga para la hipertensión arterial, el azúcar sube, la presión sube. Entonces, si uno deja de tomar su medicamento para la obesidad, el peso sube. Así tiene que ser entendido. Y existen muchísimas guías a lo largo del tiempo y se van renovando cada año, pero todas hablan de esto. El diagnóstico es fundamental, hablar con el paciente del asunto, dieta, ejercicio, farmacoterapia y en el caso que sea necesario, inclusive cirugía, todo dependiendo de cómo se pueda adherir el paciente. Y a veces la cirugía no es, por supuesto, una solución definitiva, es una herramienta, necesita fármacos también para poder mantener la pérdida de peso obtenida. Siempre el estilo de vida es fundamental. Entonces, esta guía canadiense habla de que habría que ver qué tipo de paciente es. Si es un paciente que tiene antojos, depresión y tabaquismo, podríamos elegir naltrexona y bupropión como primera elección para el tratamiento de la obesidad. Sí, en segunda opción la liraglutide o la semaglutide que están aprobadas para la obesidad y el orlistat en tercera. Pero si el paciente tiene diabetes, prediabetes, hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome ovario poliquístico, la primera elección debería ser un GLP-1, tanto liraglutide o semaglutide, ¿verdad? Y naltrexona y bupropión como segunda y orlistat como tercera. Lo que hay que decir es que estos se pueden combinar y de hecho se combinan, pero podemos utilizar naltrexona y bupropión que tenemos acá en Paraguay o podemos utilizar fentermina sola con un análogo del GLP-1 también sin problema. Siempre hay que evaluar si el paciente no pierde peso, por supuesto hay que ir cambiando la terapia. Bueno, entonces, ¿cómo el manejo médico de la obesidad y que tiene que ver con el síndrome ovario poliquístico? Y es un manejo, es un abordaje integral que necesita sí o sí apoyo nutricional, apoyo emocional, involucrar a la familia, tener servicios especializados de referencia, grupos de apoyo de pacientes, hacer el diagnóstico de la obesidad, ver si se puede hacer lo de la hiperiometría o la composición corporal para poder ver el avance, porque el paciente puede seguir perdiendo peso, pero se vuelve cada vez más sarcopénico y tiene cada vez más grasa, tampoco es saludable. Es decir, hay que hacer un seguimiento de la obesidad como lo que es una enfermedad crónica. Y finalmente, si no lo logramos, podemos ir a la cirugía bariátrica. Entonces, para hablar del manejo de la obesidad en las pacientes con SOP, que generalmente acuden porque tienen, no, tengo un problema de mi menstruación y uno la ve así con un índice de masa de 40 y tiene medio miedo de hablarle del tema de la obesidad, diciéndole, mira, es realmente también esto un enfoque general, pero siempre hay que hablar y preguntar a la paciente si quiere hablar del tema de la obesidad, porque para ellos también es muy estigmatizante. Entonces, ¿cuándo indicamos qué cosa? Y dependiendo, el índice de masa nos va a dar una pista. Si tiene un índice de masa de 30, dieta, ejercicio y farmacoterapia. Si tiene un índice de masa de 27, dieta, sí o sí, si tiene comorbilidad, entonces farmacoterapia. Si tiene un índice de 35, en este momento la cirugía bariátrica ya se podía indicar, incluso en los de 30 con comorbilidades. Y en un índice de masa de 40 hay que hablar desde el principio de cirugía bariátrica, pero darle la oportunidad al paciente de utilizar también drogas y dieta. Entonces,
¿Cuál es la dieta que funciona? Eso también me importaba decirles. La dieta que funciona es la dieta a la que el paciente se pueda adherir, ¿verdad? Porque en realidad ninguna dieta funciona mucho tiempo. Es muy difícil porque el paciente tiene mucha hambre y la paciente traduce las cosas como tengo mucha ansiedad, dice, me pongo nerviosa y me voy a comer. Y ahí vieron ustedes, esa es una alimentación por estrés, dopaminérgica y es claramente así, tiene mucha hambre. Entonces, la farmacoterapia sabemos que existe. En Paraguay tenemos fentermina, Orlistat, fentermina más topiramato, naltrexona más bupropión, liraglutida 3 miligramos. Esto tenemos en la frontera, pero solamente hasta 1 miligramo y si queremos ponerle dos, le ponemos 2 veces y una vez a la semana. Y la tirzepatide, que también les quiero hablar después, esta sí que es genial porque es un agonista, pero doble de los receptores GLP-1 y del péptido va a estar probada ahora diabetes de ser bueno. Si usamos una dieta sola bajamos hasta el 6%. Si usamos liraglutide podemos bajar máximo hasta un 11%. Y les voy a mostrar las otras drogas que tenemos también en proceso. Sin embargo, la cirugía bariátrica puede bajar muchísimo, hasta un 30%, y se ha demostrado que en la cirugía bariátrica la paciente con síndrome ovario poliquístico mejora, florece y está hermosa, ¿verdad? Hermosa, mejora su fertilidad, no tiene más acné, su hirsutismo mejora. Realmente es impresionante ver el efecto en las mujeres con síndrome ovario poliquístico que se operan, que eran obesas y se operan. Bueno, finalmente les quiero mostrar estas comparaciones de la capacidad de las drogas para bajar de peso y toda vez que bajen de peso hacen que el síndrome ovario poliquístico mejore. Entonces, el Orlistat no baja hasta el 5%. Esto es la medicación versus placebo. En la naltrexona y el bupropión baja alrededor del 7%, la liraglutida alrededor del 8-9%, la fentermina y el topiramato alrededor del 10%, pero pueden tener un efecto. La naltrexona y el bupropión, como la fentermina y el topiramato, tienen acción central. Son anorexígenos puros, no proveen ningún efecto cardiovascular y pueden tener efectos de depresión, por ejemplo. La semaglutide puede llegar hasta un 15% de la pérdida de peso y la tirzepatide, que es la droga que fue aprobada recientemente para la diabetes, pero todavía no para la obesidad, pero está en ese proceso, puede llegar a bajar un 22% del peso, algo nunca visto antes en la historia de la obesidad, jamás. Y eso es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para lograr ver algún efecto beneficioso de una pérdida desde el 5%? Pero si nosotros tenemos una pérdida de aproximadamente el 10 al 12%, no, perdón, hasta el 15%, podemos incluso ver que la diabetes pueda remitir. Y aquí ven eso, si el paciente pierde el 15%, el 10% se previene la diabetes, pero puede haber remisión de la diabetes desde un 15% de pérdida de peso, una mejoría importante del hígado graso, del riesgo cardiovascular. Por encima del 15% es donde se ve todo realmente apropiado. En este momento, toda la industria farmacéutica más sofisticada está en la búsqueda del santo grial de la obesidad y que finalmente también tiene que expansivamente ayudarnos a tratar el síndrome de ovario poliquístico. Y verán ustedes que en el 2023, en este año, están ongoing varios estudios con muchísimas drogas. Está CagriSema, que es cagrilintide más semaglutide, la retatrutide y el orforgliflozin son drogas así en proceso real. Y entonces les quiero mostrar un poco los efectos de la semaglutida 2.4. Puede lograr una pérdida acá a 68 semanas del 16.9% de peso, pero puede llegar a un 22%. 16.9 es muchísimo. La tirzepatide, que dijimos es un agonista del HIP más el GLP-1, es un programa que se desarrolló tanto para la diabetes, la obesidad y las complicaciones relacionadas a la obesidad.
y logra una pérdida de peso que realmente es interesantísima, que no se ve tanto acá, pero les voy a mostrar en esta, acá está. Una pérdida del 22,5% a la dosis más alta, que es 15 miligramos. Ah, y se aplica semanalmente también como la semaglutide. Y esta droga, que es una agonista del receptor GLP-1, HIP y glucagón. Es una droga nuevísima, está en fase 2, pero miren ustedes, pierde el paciente 24,2% con ese uso. Y eso, por supuesto, también va a hacer que el síndrome ovario poliquístico y todas las relacionadas con la obesidad mejoren brutalmente. Pero acá está lo llamativo. Imagínense, el 100% que utiliza esta droga, retatrutide, baja más del 5% del peso. El 93% que la usa a dosis de 15 miligramos pierde más del 10%. El 83% pierde más del 15%. El 63% pierde más del 20%. El 48% pierde más del 25% y el 30% más del 26, más del 30%, perdón, el 26% más del 30%. Entonces, ¿qué esto es? Esta, la pérdida de peso tan intensa hace que reviertan la diabetes, que reviertan las enfermedades hepáticas, o sea, la que tiene que ver con el hígado graso y por supuesto mejore brutalmente el síndrome ovario poliquístico. Entonces, estamos ante una nueva situación metabólica, ¿verdad? Por supuesto, es genial y con los años, cuando estas drogas ya pierdan su licencia y se puedan comprar libremente en el mundo, probablemente va a ser obeso solamente el que no pueda conseguir estas drogas, ¿verdad? Y aquí ven ustedes que los pacientes que tienen un índice de masa mayor a 35 son los que más pierden de peso y las mujeres pierden 28% del peso en promedio, o sea, muchísimo. La hemoglobina glicada de los pacientes que no tienen diabetes y utilizan esta droga se mantiene en 5,5, no produce hipoglucemia, mejora los lípidos también. Entonces, en resumen, en fase 2 la retatrutide disminuye en promedio 24,2% de peso, que es algo nunca visto, que son 26 kilos. Y ahora está en ongoing fase 3 de esto para que después se puedan aprobar tanto para diabetes como para obesidad. Entonces, llegando al final de este proceso, vieron ustedes que el síndrome ovario poliquístico, yo me enfoqué mucho en esta parte, porque para nosotros los endocrinólogos, esta parte es la que es difícil. El resto, andando mal a la ginecóloga que te dé tu terapia de anticonceptivo, que te vea lo del hiperandrogenismo, y nosotros nos quedamos con esta parte que tiene mucho que ver con la insulinoresistencia y cómo va evolucionando la paciente. Y en este momento podemos ver acá que había una brecha de tratamiento, no teníamos nada entre las drogas de primera generación que producían hasta un 10% del peso y la cirugía bariátrica. Sin embargo, ahora tenemos toda esta cantidad de drogas, una de ellas aprobada, el resto por aprobarse, pero que incluso digamos que sobrepasa la capacidad de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Y es algo realmente muy promisorio. Entonces, para mí y como mensaje final, es muy importante aceptar la evidencia médica. Hablarle a los pacientes sobre estas drogas que existen, y a veces nosotros subestimamos la capacidad de los pacientes a comprar las cosas o a tener la mejor terapia. Y no le decimos nomás, a pesar de que sabemos, ¿verdad? Hay que individualizarlo y hablarle. Y finalmente, hacer que los fármacos estén disponibles a la población también es nuestra responsabilidad, porque nosotros como, digamos, líderes de opinión, vamos insertando también en las autoridades las necesidades de la población, porque vemos que esto es fármaco económicamente positivo en muchísimos casos. Es también una responsabilidad y compromiso de todos. Entonces, esta es una frase que todos los que ven mi clase saben que significa mucho para mí, que hay que empezar por hacer lo necesario, luego hacemos lo posible y sin darnos cuenta lograremos lo imposible. Mejorar la vida de nuestras pacientes con SOP, mejorar la vida de las pacientes y hacer que la obesidad se pueda controlar es realmente un reto, pero para eso estamos. Muchas gracias. Doctora Balinotti, excelente, hemos alcanzado
a 211 participantes, todos felicitando, y ahora le vamos a dar paso a la doctora Ana Ábalos para que nos haga un cierre del tema. Adelante, doctora Ábalos. Buenas noches a todos. Excelente exposición, doctora Balinotti. Y desde el punto de vista ginecológico, ¿cierto? Yo quiero enfatizar en que no nos alejemos del motivo de consulta de la paciente. Ella consulta por signos de hiperandrogenismo o consulta por alteraciones del ciclo menstrual o consulta porque tiene un deseo gestacional. Entonces, en base a eso, vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda o sea, buscar un diagnóstico nos ayuda a ver los fenotipos. Ustedes saben que los criterios de Rotterdam todavía siguen vigentes. Lo que se está intensificando es ver el detalle, hacer un detalle de cada elemento que tiene esta paciente, o tiene más signos de oligoanovulación, signos de hiperandrogenismo, o tiene solamente una morfología alterada por ecografía. Bien. Y una vez entonces hecho eso, nos vamos nosotros, después del diagnóstico, nos vamos al tratamiento. Y el tratamiento, como dijo la doctora Balinotti, que ya se nota directamente con disminuir el descenso ponderal del 5%. O sea, enfatizar en los cambios de estilo de vida es primordial, pero no quedarnos nomás ahí, pero tampoco alejarnos del motivo de consulta, ¿cierto? Y ahí tener en cuenta la anticoncepción hormonal, sobre todo en estas pacientes que están menstruando en forma irregular por su oligoanovulación. La anticoncepción hormonal regulariza los ciclos, atenúa los síntomas de hiperandrogenismo y también protege el endometrio. No nos olvidemos de la ciproterona, que es el potente progestágeno que tiene un 100% de actividad antiandrogénica, también la drospirenona y el dienogés, como progestágenos unidos a etinilestradiol, ya sea de 20, de 30 o 35 miligramos. Para el tratamiento del hirsutismo, vamos, como dijo la doctora Balinotti, hay antiandrógenos, la espironolactona, la flutamida, finasteride, y como recién escuchamos, el tratamiento para la insulinoresistencia, el uso de la metformina, ¿cierto? Como primer lugar para nosotros los ginecólogos generales. Y después ya nos vamos a otras terapias más sofisticadas. También está el uso del inositol, que también actúa es como un componente natural, ¿está bien? Que sabemos que actúa a nivel de la membrana y que realiza también como un PMT ahí, unas señales ahí para que entre más la glucosa a los músculos y todas esas cosas. No nos olvidemos la vitamina D, el tratamiento de la fertilidad, ya vamos a dejarlo en manos de expertos, ¿cierto? ¿Qué droga usar? ¿Qué no hay que usar? Y también los psicofármacos. Tener en cuenta el uso de estos fármacos que también están muy requeridos, por decir. La fluoxetina, la sertralina, el citalopram, la paroxetina, pero recuerden que el mayor serotoninérgico es la actividad física. O sea que vamos a propiciar primeramente esa actividad física que no solamente debe ser cardio, sino también de resistencia para este caso de SOP. Y entonces, así termino como que una paciente no puede recibir muchas terapias y se pueden mezclar entre ellas. Una ciproterona se puede usar con metformina, una metformina se puede usar con inositol o con un antiandrógeno, o como ahora vimos, los fármacos más nuevos, más potentes, como los GLP-1, que son, por supuesto, de
actúan directamente sobre la resistencia a la insulina y entonces eso mejora todo lo que está hiperandrogenismo y mejora la reproducción, etcétera. Y bueno, estamos acá, vamos a ver, leer las preguntas, a ver si es que hay. No estoy encontrando. Tenés unas preguntas de la doctora Jennifer Olmedo. Dos preguntas de ella. Leo, la pregunta de la doctora Olmedo es, así como hablamos de una enfermedad crónica, ¿cuánto tiempo podemos mantener un tratamiento con GLP-1? La droga, o sea, las drogas, la GLP-1 que están aprobadas también para la diabetes. Entonces, de ahí partimos que son drogas de uso continuo, no tienen un máximo de tiempo para utilizar. Se pueden usar por mucho tiempo, por años. De hecho, todos los pacientes que usan y bajan 35 kilos saben que si dejan esa droga empiezan a subir progresivamente y vuelven otra vez a ella, porque ahí realmente se nota que la enfermedad es neuroendocrina y no se va a resolver así nomás. Entonces tienen que seguir utilizándola a lo largo del tiempo. Y a veces incluso combinamos estas drogas, ¿verdad? A veces podemos usar un GLP-1 con, por ejemplo, fentermina o con fentermina más topiramato. Entonces, realmente a veces son casos muy severos y tenemos que combinar terapias. Se puede usar por bastante tiempo. Otra pregunta de la doctora Jennifer es si también se puede hablar sobre un riesgo cardiovascular en pacientes menopáusicas, pero que tuvieron antecedentes de síndrome de ovario poliquístico. No, no escuché una parte, sí, decía si un riesgo Sí, cardiovascular ha aumentado. no, sí, sí se puede hablar sobre riesgo cardiovascular en pacientes menopáusicas, pero con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico. Y ahí tenemos que dividir la respuesta en dos cosas. La paciente que tuvo un síndrome ovario poliquístico, que tiene, porque tiene siempre, eh, tiene mayor riesgo cardiovascular poblacionalmente que con la que no tiene. Eso hay que entender. Y en la posmenopausia sigue y va en plena subida. O sea, tienen mayores cantidades de eventos las pacientes con SOP. Y si son SOP y obesas, más todavía. Pero las delgadas también tienen mayores eventos por la insulinoresistencia. Perfecto. Esa es toda la pregunta, las preguntas que aparecieron. Doctora Balinotti, realmente exquisita su charla, muy amena, muy amigable. Sabemos, no hace falta preguntarle que vamos a contar siempre con usted por su capacidad didáctica para este tipo de charla. Les agradecemos a los que estuvieron presentes, llegamos hasta un total de casi 215 presentes y tienen ahí en el chat, en caso de que no hayan podido inscribirse, el correo al que pueden pasar. Y muchísimas gracias. Gracias a la comisión directiva que apoyó y trabajó con nosotros para este evento, a todo el personal que trabajó del laboratorio ético, excelente equipo humano y esperamos vernos muy pronto en una próxima transmisión. Muchas gracias. Muchas Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.